Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y no me daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM. Empezamos esta jornada hablando de la nunca bien ponderada Lilita Carrió, que se porteñizó totalmente y salió a hablar de Catamarca y de primos y de hermanos y de poner de manera peyorativa la sociedad de Catamarca, porque no hace ningún aporte, nunca lo hizo, sino buscar un poco el escándalo, ¿no? Ahí escuchamos lo que decía Carrió. Como número de cuenta. Tomá Catamarca, que vos tenés sociedades altamente endogámicas, casi como los reyes, como los borbones, en la cordillera. Esas sociedades donde se casan entre hermanos, primos, etcétera, porque hay una altísima endogamia en lo que es la cordillera, genera muchos problemas de discapacidad. Entonces, entender el país. En un recorte en todos lados te van a salir a responder. Pero a ver, entender el país. Bueno, esto que dice Carrió, no sé si tiene mucho, resiste mucho análisis, es más una cosa prejuiciosa, más viniendo ella de Formosa, no es que nació en Puerto Madero, viene también de otro lugar que también tiene muchas dificultades, carencias, que son poblaciones y sociedades complejas, y relacionar todo eso con la endogamia, y la endogamia relacionarla con la discapacidad, y a partir de eso es, por un lado, un prejuicio muy, muy grande, y por otro lado, una forma de buscar, ¿no? Quizás eso, el escándalo, o buscar que hablemos de ella y de lo que dice y de lo que piensa, para volverse a poner de alguna forma ahí entre los interlocutores o los explicadores de la realidad, ¿no? No merece mayor mérito hablar de Carrió y de las cosas que habla, digamos, porque más o menos es lo mismo de siempre. Por ahí sería interesante saber qué piensa, por ejemplo, el doctor Mansi de aquí de Catamarca, que es el representante de Lilita en Catamarca. Si él también piensa que la sociedad de Catamarca es endogámica, si se casan entre hermanos y primos, y si eso es la causa de la cantidad de discapacitados que hay en Catamarca. Porque no hace falta por ahí escucharla a Carrió, estando alguien que es la voz de Carrió en nuestra provincia. Hasta ahora no salió Mansi a decir nada sobre esto, o por lo menos no lo he visto.
Pasamos a otro tema y bueno, Milei, como dice el propio Milei, se cae como un piano y esta semana en el Senado se terminó rechazando los 2 vetos de Milei contra la ley de financiamiento universitario y contra la emergencia pediátrica por el Garrahan. Leyes que es la 4ª vez que se las aprueba, digamos, porque pasó por diputados, pasó por el Senado, se aprobaron en las 2 cámaras con las mayorías necesarias. Luego Milei ejerce la facultad del veto contra estas leyes, volvieron al Congreso y fueron aprobadas primero en diputados y ahora en el Senado por mayorías especiales, como son los 2/3. En este caso, la votación por el Garrahan fue con 59 votos a favor y 58 en el caso de la educación universitaria. Solamente hubo unos cuantos senadores que son los libertarios y la senadora Álvarez Rivero, que es de Patricia Bullrich, ¿no? Varios se abstuvieron, como De Angeli, Wallah, Gerling, pero bueno, fue, digamos, aplastante el rechazo del Congreso a estos vetos de Milei, y que se suma al rechazo al veto del Congreso a la emergencia en discapacidad, que fue rechazada el 5 de septiembre pasado. O sea, estamos a punto ya de que se configure casi un mes de incumplimiento del Ejecutivo, o sea, incumplimiento del presidente, de Milei, dentro de sus obligaciones como presidente está la de hacer cumplir las leyes. Bueno, se está incumpliendo la ley, digamos, no está, es como, sí, está cometiendo un delito, ¿no? Digamos, porque el que no cumple las leyes comete un delito. Así que bueno, ya lleva un mes, o va a cumplir un mes el próximo 5 de octubre, de ilegalidad en la función presidencial por parte de Javier Milei. Escuchamos algo de lo que decía Mayans ayer en la sesión en el Senado de la Nación. Robo al pueblo argentino en el crédito de los 100 años, no está dicho por mí, está dicho por la Auditoría General de la Nación. Le pregunto a los acá presentes, ¿hay alguien que sabe dónde está el oro? ¿Hay alguien que sabe dónde está el oro argentino? ¿Que trasladó el señor Caputo? ¿En qué parte está? Otro robo a cara descubierta del pueblo argentino es el tema del oro, promovido por este señor. No da explicaciones dónde está el oro de la República Argentina. El tema de la deuda pública, primera etapa con Macri, $100.000 millones, segunda etapa con Milei, más de $100.000 millones, y todas las tranzas que hay por el camino. Ese es el señor Caputo. Ahora, este gobierno está plagado de corrupción que no se debería convalidar con la acción que nosotros desempeñamos. El caso Libra es un caso de corrupción probada en la que participó el presidente de la Nación. El fentanilo, otro caso de corrupción del gobierno, donde le costó la vida a más de 100 personas. Y la estafa de Karina a los medicamentos, y ahora nos enteramos que el jefe de presupuesto, el candidato Esper, recibió $200.000 de un narcotraficante para su campaña. Y aparte, todo el apoyo para su campaña como candidato a presidente recibió el señor que está a cargo ahora de la Comisión de Presupuesto, que se encarga de trabar el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto. Es realmente una Bien, ahí pasaba, bueno, la locución que hacía en el Senado cuando se trataba
el rechazo a estos vetos de Milei por la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, en general, donde el Garrahan es parte de toda esta ley que busca, digamos, declarar la emergencia pediátrica en todo el sistema de salud pública pediátrica. Y bueno, recordaba todo esto, ¿no? Todo lo que viene, toda la corrupción de este gobierno libertario, empezando por el oro, ¿no? Digamos que son, lo que pasa es que han sido tantas malversaciones en tan poco tiempo, que un delito va tapando el delito anterior, porque cada vez es peor, ¿no? Uno que el otro. Primero lo del oro, ¿no? Que lo subieron en aviones y lo llevaron, vaya a saber a dónde, con qué destino, dónde lo pusieron, en calidad de qué lo pusieron, dónde lo llevaron, porque hasta ahora nadie del gobierno ha dado una explicación de dónde está el oro argentino que se sacó del país y se llevó quién sabe a dónde, ¿no? Que no es el oro ni de Milei, ni es de Caputo, ni de Adorni, ni de Esper, es de todas y todos los argentinos. No tiene por qué. O sea, debería dar una explicación de dónde está, cuál fue el destino, por qué se lo llevó, en calidad de qué, a cambio de qué. Bueno, nada de eso podemos saber, porque el gobierno se niega Milei se niega a decir qué hizo con el oro argentino. Lo otro, la deuda pública. También, digamos, salió hace poco un informe del INDEC, donde dice, bueno, que se aumentó entre el primer trimestre y el segundo trimestre 24.000 millones de dólares, aumentó la deuda externa, y que está en más de 300.000 millones de dólares actualmente, bueno, hasta el segundo trimestre, o sea, hasta junio. Y que, bueno, con todo lo que viene haciendo, un poco lo relataba ahí Mayans, ¿no? Todas las operaciones que ha hecho, desde el blanqueo, la baja de retenciones, los pedidos de deuda del FMI a otros bancos como el Banco Mundial, el BID. Bueno, todo eso suma 100.000 millones de dólares, que tampoco están, ¿no? Igual que los 45.000 millones de Macri, ¿no? Digamos, se fuman, no están en ningún lado. ¿Por qué? Bueno, porque los van vendiendo, los van cambiando, los van canjeando, van sacando dólares del país, los fugan. Eso es la operatoria, que es la misma que hizo Macri, que ahora la están haciendo mucho más rápido y dejándonos a todas y todos los argentinos esa deuda que la tendremos que afrontar, pagar o desconocer, digamos, porque pienso que eso es lo que deberíamos hacer como sociedad, no aceptar una deuda que no ha sido tomada con toda la rigurosidad que exigen las leyes, y que no han redundado en ningún beneficio para la sociedad, sino que ha sido aprovechado nada más que por unos cuantos amigotes de Caputo o de Milei, y capaz que alguno de ellos se está quedando con alguna parte de eso para hacerles el favor, ¿no? de hacerse cada vez más millonarios. El caso Libra, el caso de fentanilo, que no hace tanto, y parece que ya nos olvidamos de esos casi 100 muertos y el ministro de Salud todavía sigue ahí como si nada. Digamos, parece que nos olvidamos, ¿no? Que esa persona fue la que no controló, igual que Sturzenegger, que es el desregulador y que sacaba los controles para no controlar a las farmacéuticas, porque bueno, todo el control es malo, y bueno, y eso ocasionó 100 muertos. Las responsabilidades, ahí están, ¿no? Digamos, mirando para otro lado, o ahora primero tapadas por las coimas de Karina, cuando se
cuando conocimos todos los audios de Españolo y que relataba cómo Karina, junto con Javier, junto con Martín y Lule Menes, se repartían por lo menos $800.000 por mes, que no sé cómo habrá sido el reparto ahí adentro, que decía, bueno, Españolo que era el 3% que le tocaba a Karina, pero y que la estaban robando, a ella le estaban mexicaneando o estafando los Menem, digamos, quedándose con más porcentaje que el que le parecería le correspondía a Karina. Y bueno, y ahora lo de Spert, que también, ¿no? Es como que tapa, digamos, lo del oro, la deuda, el Libra, el fentanilo y hasta las coimas de Karina, pero si uno lo ve desde afuera empieza a ver que, bueno, hay todo un modus operandi, que no es una casualidad, no es un caso aislado y no es tampoco un funcionario de segunda, tercera línea ahí escondido que se le escapó, por poniéndolo entre comillas, o que no supo, que no se dio cuenta, sino que son las principales figuras del gobierno, desde el presidente, la hermana del presidente y el presidente de la Cámara de Diputados y el primo que están ahí, y el primo que depende de Karina, ¿no? Ese cuarteto es un cuarteto fatal para nuestro país. Vamos al momento en que se hacía la votación en el Senado y se rechazaban estos vetos de Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica en el Garrahan. Les pido por favor me avisen quiénes se van a abstener. Se abstienen De Angeli, Gerling, Wala. 3 abstenciones. Primero, emergencia pediátrica. Exactamente, se vota la emergencia sanitaria, de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Se vota resultado. Afirmativo 59, negativo 7, abstenciones 3. Bueno, así pasaba la primera votación, la otra se hizo inmediatamente después, en 5 minutos se resolvió todos estos vetos, porque ya estaban los números, y muestra también esto la caída, ¿no? de esa manipulación que en algún momento tenía Milei, y que está, digamos, en gran parte ocasionada por todo esto que estábamos nombrando. Toda la corrupción libertaria empieza a ser imposible de sostener, y los que antes se mostraban ahí al lado de Milei o apoyando el gobierno o diciendo, bueno, le vamos a dar gobernabilidad, hoy tratan de separarse y ponerse a un lado y ponerse a un costado, y incluso tratar de que nos olvidemos de que en algún momento estaban ahí palmeándole la espalda o tratando de sacarse una foto con este impresentable de Milei. Hacemos la primera pausa aquí en Tramas y en unos minutos regresamos. Estamos de regreso en Tramas y bueno, vamos a tomar las últimas noticias respecto de, bueno, la relación de Spert, del actual diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación,
es el responsable de que no haya presupuesto desde que asumió Milei. Ha buscado por todas las formas impedir que se pudiese aprobar un presupuesto, que no haya un presupuesto, con el objetivo de que Milei haga lo que se le dé la gana con el presupuesto y que haga el manejo y desmanejo de los dineros públicos a su voluntad, capricho y saber entender y no saber entender. Las últimas noticias que empezaron a conocerse fue una transferencia, digamos, porque bueno, todo esto tiene que ver con la causa que se le está siguiendo a Fred Machado, esta persona acusada de narcotráfico y otros delitos económicos, como estafa, que ha sido detenido en el sur y está, digamos, detenido esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgue la extradición para que se continúe el juicio en Estados Unidos, donde está precisamente eso, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos económicos. Bueno, lo que se conoció es, si bien esto viene de hace rato, del 2019, creo que empezó todo este seguimiento judicial o esta acción judicial, es que, bueno, efectivamente hay una transferencia realizada por esta persona acusada de narcotráfico y lavado de dinero, Fred Machado, a las arcas personales de Spert. No fue un aporte de campaña, porque no fue a una cuenta del partido que en ese momento manejaba la campaña de Spert, sino fue directamente a una cuenta de Spert, $200.000. Esto los medios y estos sacha periodistas o periodistas comprados y periodistas militantes o antiperonistas o antikirchneristas, porque por ahí eso explica más cómo se comportan. Por todos modos, trataron de que Spert diga que no recibió ese monto, y Spert, por todos los medios posibles, evitó decir que no lo había recibido, ¿no? Digamos, el discurso que viene o que venía, digamos, porque después cambió un poco, que venían esgrimiendo los libertarios, Spert, Milei, Bullrich, todo el arco libertario, es que todo esto es una operación de Juan Grabois, que fue el que toma y hizo un poco pública toda esta denuncia, y que él no va a responder a estas presiones, porque no sé, porque él es lo más y no tiene por qué someterse a tener que dar explicaciones públicas, ¿no? Se cree que está por encima de la ley, como igual que Milei, una cosa así. Escuchamos a Spert decir que no. Siempre la pregunta de cara a la gente que te está viendo. Sí. ¿Vos recibiste una transferencia de $200.000 a título personal de Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto. No me estás contestando la pregunta. ¿Me perdonás, Pablo? Contestale a Pablo. No, es que no lo puedo. Pará. Está sentado frente a mí. Pablo, contestale a Pablo Rossi. ¿Te transfirió dinero a vos, Fred Machado? No, escúchame. Yo te contesto de la siguiente manera. Y te lo voy a seguir contestando de esta manera. Porque si no terminamos en el chisme de peluquería de siempre. No, por eso yo te tengo enfrente a vos. Y vos me tenés enfrente a mí y yo te tengo enfrente a vos. Y yo lo que te digo frente a eso, a Grabois le voy a contestar donde él radicó la demanda. A él le voy a contestar ahí. Bueno, ahí se pone en el papel de víctima Spert,
diciendo que todo esto, o sea, que la investigación judicial que está llevando adelante Estados Unidos sobre las presuntas delitos que pudo haber cometido Fred Machado, es un chisme de peluquería, ¿no? O sea, vamos a decir, la justicia de Estados Unidos para Espert es un chiste de peluquería. Y esto mismo es lo que decía Milei en otros de esos lugares donde va, donde le preguntan lo que quiere Milei que le pregunten, y hasta lo ayudan a contestar, ¿no? Ahí lo escuchamos. Si yo creyera que alguno está sucio, ya lo hubiera echado. Okay. Y yo he dado clara muestra de que no tengo problema de echar a quien sea. Pero yo no me voy a dejar psicopatear, ni voy a aceptar de darles el crédito de ensuciar a gente honesta porque ellos montan una operación. ¿Le pidió explicaciones a Espert o no? ¿O no hizo falta? Yo no necesito ninguna explicación, mire lo que le digo. O sea, esto es un refrito de una operación del año 2019. Bien, ahí Milei respaldando a Espert. Que, recordemos, estamos en medio de una campaña donde Espert es la cara de La Libertad Avanza, la cara de Milei como primer candidato en como diputado nacional en las elecciones ahora legislativas que van a ser el 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, tienen ese problema los libertarios. Tienen una persona, Espert, que totalmente relacionada con esta persona, Fred Machado, acusada de narcotráfico, estafas, delitos internacionales, lavado de dinero, y digamos no quieren sacarlo, no quieren bajarlo de la lista, o sea, lo están sosteniendo, pero están sosteniendo una persona que está siendo rechazada todo el tiempo por toda la sociedad, digamos. No es solamente lo que ocurre acá en las redes o en los medios, donde no está dando alguna respuesta experto Milei. No pueden salir a la calle, ¿no? Pasó hace poco cuando fue Milei a Ushuaia, a Tierra del Fuego, donde no pudo hacer las actividades que tenía previstas por el rechazo de la gente. Lo mismo pasó, digamos, con Espert, que también en estas actividades de campaña, lo podemos ver aquí en nuestra provincia, en Catamarca, que se están inaugurando obras, que esta semana se están recorriendo los barrios, los distintos candidatos para hablar con la gente. Todo eso no lo está pudiendo hacer ni Milei ni Espert, porque, bueno, hay un rechazo a la corrupción, digamos, ¿no? Se venían mostrando o se presumían de ser honestos y de ser limpios y de que no robaban, digamos, se les perdonaba, la sociedad les perdonaba las formas, ¿no? De esto de insultar, de ofender, de decir de manera polémica, como dice esta prensa media basura, cuando Milei dice, bueno, mogólico y etcétera, para hablar sobre alguien, como una forma de agredirlo, le venía perdonando todas esas formas, porque, bueno, hasta ese momento, digamos, se pensaba o se creía o se confiaba en que Milei sabía de economía y que Milei no robaba, ¿no? Bueno, hoy todo eso parece que está totalmente desmentido. Milei no sabe de economía, no es ningún experto en crecimiento económico, porque lo único que ha hecho hasta ahora es pedir plata prestada, o sea, es incapaz de generar recursos genuinos, no tiene la capacidad, no sabe, y ninguno de los que ha puesto ahí tampoco sabe. Lo único que saben es pedir plata prestada y con eso sostener $1 y sostener el equilibrio fiscal y disfrazar números
que no se condicen con la realidad, ¿no? Sale Milei a hablar de que bajó la pobreza, de que, no sé, somos la primer potencia mundial, y todos sabemos que eso es una gran mentira, porque basta salir a la calle y basta ver lo que los sueldos y lo que cuestan las cosas para decir, este tipo está mintiendo. Y el tema de la pulcritud, bueno, con todo lo que decíamos hace un momento, ¿no? El oro que sacaron del país, la deuda pública, el caso Libra, la estafa, los muertos del fentanilo, las coimas de Karina, y ahora Espert recibiendo plata y con un narco que le presta el avión y que lo lleva a pasear por todos lados. Bueno, todo el tema de la limpieza, de la pulcritud y etcétera, deja de ser creíble, y es un poco lo que se termina rebotando en el Congreso de la Nación, donde ya no tiene ese respaldo que antes se podía ver o se notaba, porque bueno, se le aprobó facultades extraordinarias, se aprobó la ley bases. Todo esto en algún momento en que tenía algún respaldo, y hoy, bueno, viste, es la mancha venenosa. Milei, nadie quiere estar ni cerca, y solo les queda, digamos, ese reducto que no sé si por cuestiones ideológicas u otras cuestiones siguen sosteniendo a Milei, y sobre todo a Espert, que bueno, incluso desde adentro mismo de la Libertad Avanza están diciendo, exigiendo, reclamando que se baje Espert, ¿no? Entre las otras voces que se escuchaban esta semana está la de quien manejaba la prensa en la campaña de Milei, y ahí escuchamos lo que decía. No, también, pero quiero aclarar esto, vos como jefa de campaña en ese momento, de jefa de prensa de esa campaña. O sea, Espert dice, Machado tuvo un rol muy menor, que fue armarme una presentación de un libro en Viedma. Y vos decís, tuvo un rol muy importante. Mentira. Pero pueden hablar con Bonacci, con Rosales, sí. Pueden hablar con Nazareno Chepare, con Gonzalo Díaz Córdoba, pueden hablar con cualquiera. Que lo que yo estoy diciendo, nadie me va a poder desmentir. Están los chats, hay videos, hay encuentros, hay reuniones, que no entiendo qué sería de malo, porque... Bien, en la que hablaba es Clara Montero Barré, que, como decía ahí el periodista Ari Lijalat, es quien manejaba la prensa en la campaña de Espert, diciéndole que Fred Machado no era alguien que pasó por ahí, le gustó y le dijo, che, mirá, te presto el avión para que vayas a presentar tu libro a Viedma, al sur, y ya está, sino que era alguien que participaba o que participó activamente de la campaña, y que se reunía de manera periódica con Espert, y que tenía una voz dentro de esa mesa chica, donde se decidía qué se hacía, qué no se hacía, para dónde se iba, para dónde no. O sea, no era alguien tan ajeno como lo pretendía o lo pretende presentar el mismo Espert. Esta señora también hablaba de los viajes que hace Espert en los aviones de Fred Machado. ¿Cuántas veces viajó Espert en el avión de Machado en esa campaña? No lo sé. No. Cantidad, dato preciso no te puedo dar. Sé que él viajó y que yo nunca. Yo lo conocí cuando yo lo conozco. Pero perdón, Clara, pero muchas, o porque Espert dijo que fue solo un viaje a Viedma. No, está mintiendo. No sé si muchas, pero fue un par. Un par puede ser 4 o 5. O sea, tenía el avión para él. Tenía el avión para él. Bien, ahí dice esta señora que habla de 4 o 5. Después se conoció, ya lo vamos a escuchar, que son muchísimos viajes más los que hizo Espert con los aviones de Fred Machado. Y que lo usaba, como que dice ahí al final,
tenía los aviones para él, o sea, a disposición, ¿no? Escuchaba hace unos minutos que aproximadamente la hora de vuelo tiene un costo de $15.000. O sea que cada uno de esos viajes, si demoró 1 hora en ir y 1 hora en volver, son $30.000. Si son 2 horas, son $60.000. O sea, es muchísimo dinero tener un avión a disposición para hacer un viaje, 2 viajes, 3 viajes. Si dice que son 4 y supongo que ha sido, digamos, 1 hora cada uno de esos viajes, 4 por 6, 24. Hay nomás en esos 4 que dice esta señora que le manejaba la prensa durante la campaña, son $240.000. Nada más que en 4 viajes, que después se supo que no son 4, sino que son muchos más. Ahí escuchamos la noticia. La justicia confirmó que José Luis Espert viajó 35 veces en aviones de Fred Machado. Ya no es un solo avión, ya son aviones. Hasta el momento se creía que había sido un solo vuelo. El juez Martínez de Giorgi comprobó que el empresario acusado de supuesto narcolavado viajó unas 5 veces junto al diputado. Juntos. O sea, 35 veces en aviones de Fred Machado. De esas 35, 5 viajaron juntos. Un José Luis Espert que, lo escuchábamos hace unos días, decía: no, un señor que coincidía con las ideas de la libertad, quería que yo presente mi libro en su ciudad natal. Bien, ahí escuchamos que, bueno, apareció esta noticia, esta información que surge de la investigación judicial, que Espert usó los aviones de Fred Machado para hacer 35 viajes. Y volvemos sobre lo que decía hace un rato: si cada hora de vuelo tiene un costo de $15.000 y cada uno de estos 35 viajes, supongamos que ocupó nada más que 1 hora de vuelo, en esos 35 viajes se gastó Fred Machado, si es que lo pagó él, le puso o le regaló a Espert más de $1 millón, que serían los 35 por los $30.000 que saldría cada vuelo, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Lo hizo de manera gratuita eso porque le copaban las ideas de la libertad que expresaba Espert, o ese $1 millón puestos en viajes fue a cambio de algo que tenía que hacer Espert, o no hacer, o decir, o qué. También se conocía un poco lo que decíamos antes, esta transferencia que recibió Espert, y que en el primer audio el primer corte que escuchamos, Espert se negaba a reconocer que había recibido este dinero. Ahí lo escuchamos. Esto es el registro oficial de un banco que prueba efectivamente, el registro oficial del Bank of America, que prueba que existió los $200.000, la prueba por la que Espert podría bajarse y abandonar la candidatura la candidatura a diputado nacional. Bien, ahí apareció la documentación, digamos, porque hasta ahora, o hasta ese momento, era todo, digamos, trascendidos o dichos, pero bueno, aparecía la información respaldatoria de que, bueno, efectivamente Espert había recibido $200.000 de esta persona acusada de narcotráfico, lavado de activos, etcétera, Fred Machado.
Desde La Libertad Avanza decía, bueno, muchos salieron a, de alguna forma, a recomendar, a opinar, que Espert dé explicaciones y otros a decir que se baje, porque, bueno, en la boleta con la que se va a votar, el casillero libertario va a tener la cara de Espert, que es el que está acusado de toda esta cuestión de su vínculo con el narco Fred Machado, de andar en los aviones de él, y de recibir plata sin que haya sido, digamos, para la campaña, que, digamos, podría haber sido, digamos, un dinero aportado, pero que no fue a las arcas del partido, sino que fue al bolsillo de Espert. No hay mucha forma de escaparle a eso. Escuchamos lo que decía Bullrich al respecto. A mí me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. Punto. Decir, sí o no. ¿No te convenció lo de ayer? Ahí de Bullrich, de manera muy elegante y tratando de no herir a los propios, digamos, porque, bueno, Espert es el candidato libertario en provincia de Buenos Aires, donde, como si vemos el cuadro completo, ¿no? Hay unos tweets y hasta un compromiso el gobierno de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, de realizar aportes a Milei. En realidad parecería que no van a ser para Argentina, sino estrictamente para Milei. Pero, digamos, todo está supeditado a lo que ocurra en las elecciones. Si Milei pierde, como parece que ya está escrito, porque llevar a un candidato con todas estas sospechas, que no solamente son sospechas, ya empieza a ser pruebas constatables. O sea, 35 viajes en los aviones de Fred Machado. Eso nada más significa más de $1 millón de aportes de este narco a Espert. Y estos $200.000, que si hay eso, digamos, que es lo que está blanqueado, uno puede también pensar que hay mucho más que no ha sido blanqueado. ¿Y a cambio de qué? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Digamos, porque no es solamente el aporte. ¿A título de qué fue ese gran aporte? Digamos, no cualquiera pone $1 millón porque sí, o porque le pintó, porque, bueno, no sé, soy amigo tuyo y va a tomar, úsalo, no hay problema, no te molestes. Ahí tiene, uno debe presumir que hay una contraprestación, que es la pregunta, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que tenía que hacer, no hacer, decir o no decir Espert? Vemos ahora lo que decía Grabois sobre Fred Machado. Emprendedor. Es uno de esos héroes que marcaba Milei cuando Milei decía que los mafiosos eran mejor que el Estado porque tenían códigos de asesinar mujeres, códigos de blanquear guita, que a Milei no le importaba de dónde salía la guita blanqueada. El tipo, desde luego, no viene de un contexto, no es multimillonario, viene de sectores medios de la Patagonia, donde ahora está residiendo en la casa de un señor que se llama Sicarelli, que es muy importante para esta trama. Sicarelli fue uno de los que estuvo en el esquema de la campaña de 2019, es uno de los que tiene la cédula azul de la camioneta blindada que le prestó Fred Machado, y es la actual pareja de algo absolutamente increíble. Es Lorena Villaverde, primer candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Río Negro, actual diputada, parte de la Comisión de Presupuesto con Espert, es decir, lo que maneja el presupuesto del país son narcos o narco-friendly, que fue también detenida por tener medio kilo de merca
y está implicada en una serie de estafas inmobiliarias de los últimos años que también tienen que ver con el blanqueo de marca. Yo tengo una pregunta. Bueno, ahí escuchábamos a Grabois, donde, bueno, no hablaba solamente, digamos, de Fred Machado, sino cómo se vinculaba con Espert y cómo se vincula con esta otra diputada, que efectivamente, digamos, fue detenida por llevar medio kilo de cocaína y que zafó, digamos, por una probation en Estados Unidos, pero digamos, el hecho en sí se cometió, no es que no lo cometió o que se probó que era inocente. No, llevaba medio kilo de cocaína esta señora, que es la, aparte de ser diputada nacional libertaria, es la segunda de Espert en el manejo de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Finalmente, en horas de la madrugada, o casi en la madrugada, salió Espert en un video de unos 6 minutos grabado a dar las explicaciones que decía que no iba a dar nunca, cuando se negaba, y que decía que todo esto era una opereta y que no iba a responder si recibió o no recibió dinero. Finalmente parece que o entró en razones o lo hicieron entrar en razones, lo obligaron a salir y decir, digamos, de dónde había salido este dinero, y lo que dice es que ese dinero efectivamente lo recibió, pero lo recibió de una empresa minera de Guatemala que no tiene nada que ver con Fred Machado, y que fue por una consulta profesional que incluso no la pudo concretar porque llegó la pandemia, entonces no pudo ir ahí a Guatemala a realizar la actividad para la que se lo contrató y se le pagó. O sea, se le pagó un dinero, Espert recibió el dinero y no hizo lo que tenía que hacer, y esta empresa minera no le reclamó que devolviera el pago, ¿no? Raro eso. Y después también se conoció que esta empresa que Espert dice que no tiene nada que ver con Fred Machado, es efectivamente una empresa de Fred Machado, una de las tantas empresas que fue creando para, precisamente para hacer el lavado de activos y pasar dinero de un lado a otro, para que se pierda el hilo y blanquear, digamos, dineros que no pueden ser blanqueados con alguna actividad legal. Pero bueno, ahí escuchamos una partecita de lo que decía Espert. Federico Machado fue uno de ellos, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Ahí lo dice Espert, que fue uno de los que ayudaron. Entendemos que estaría diciendo uno de los aportantes de campaña. Lo raro, o no raro a esta altura del partido, es que en la declaración jurada que tienen que hacer los partidos sobre los aportes recibidos para la campaña, no figura Fred Machado. O sea, no aparece como que no blanqueó cuánto, por lo menos Espert y quienes manejaban el partido, que hayan recibido dineros de parte de esta persona Fred Machado. O sea que si fue un aportante, como dice Espert, fue un aportante legal, que aportó dineros de manera no legal y no cumpliendo todos los requisitos que exige la ley, porque no es que la ley prohíba que un particular o una empresa haga aportes de campaña, pero sí exige que se blanquee, diga, bueno, sí, esta persona puso 100 pesos acá, Fred Machado puso 100.
fulanito, fulanita pusieron 50, este puso 1000. Bueno, digamos, no hay problema en eso, pero tiene que estar detallado en cuál fue el aporte y también en qué se gastó ese aporte. No es solamente cuáles fueron los ingresos, sino también en qué se gastaron esos ingresos, dónde fue a parar ese dinero. Porque si no, bueno, cada uno se quedó con una parte y ya está, ¿no? Habrá sido otra forma de que tuvo Fred Machado o utilizó esta campaña de Spert para blanquear dinero. Bueno, eso lo tendrá que decir la justicia, pero bueno, todo es muy turbio y muy poco claro y muy alejado de las leyes y de lo que se espera de alguien que anda con el discurso cárcel y bala y haciéndose el que es más puro que el agua mineral sin gas. Una de las últimas noticias sobre esto es que Spert estuvo en estos viajes que hizo con aviones, uno de estos 35 viajes que hace Spert con los aviones de Fred Machado, es que estuvo en Catamarca, y no solo estuvo Spert con los aviones de Catamarca, sino que estuvo Spert con los aviones y con Fred Machado aquí en Catamarca. Habría sido cuando vino a presentar su libro, esto fue en abril de 2019. Ahí vemos esto que decía Ariel Lijalat sobre el tema. Spert declaró en la causa judicial que solo había visto a Machado una vez y que se limitaba al vuelo que hicieron a Viedma para presentar su libro. ¿Sí? ¿Podemos mostrar eso? El descargo de Spert. Y dice, solamente viajé a Viedma para presentar mi libro en abril del 2019. Ahora, el Poder Judicial tiene todos estos documentos que les voy a mostrar ahora, donde hay varios vuelos de Spert, pero además marqué, por eso estaba laburando recién, hay vuelos que son con Machado en el avión. Bien, ahí veíamos esta información que aportaba este periodista del Destape, Ariel Lijalad, y la imagen de este aporte, bueno, ahora la ponemos ahí también para que se vea si están siguiendo esto por YouTube, donde claramente se ve que el aeropuerto es el de Catamarca y en la parte superior a la izquierda la fecha, el 15 de abril de 2019, y abajo están, digamos, también subrayados los nombres y está Spert y está esta persona Fred Machado, donde efectivamente vino con este mismo vuelo, figura ahí como Andrés Machado, con número de pasaporte, etcétera. Estuvo acá en Catamarca. Parece que vinieron a hacer la presentación del libro de Spert, pero bueno, ¿con quién se habrá reunido? ¿Quiénes más quiénes participaron de esa presentación del libro? ¿Con quién se juntó Spert, Fred Machado y todo ese séquito que andaba paseando por el país? ¿Con quiénes hablaron? ¿Qué discutieron? Sería interesante, hacer ahí una investigación de qué ocurrió en aquellos días, ver si hay fotografías, a ver quiénes estuvieron allí sacándose fotos con Spert y con Fred Machado, ¿no? Aquí en Catamarca, en algún hotel quizás, digamos, de los céntricos.
Bueno, no hay mucho más. Esto probablemente siga. Lo preocupante es cómo se está deteriorando cada vez más la imagen presidencial de Milei, porque más allá de que uno puede estar más o menos de acuerdo con el presidente, bueno, en particular yo no estoy de acuerdo en nada, pero bueno, ahí hay una cuestión institucional, es el representante de nuestro país, y el deterioro político de Milei impacta en la economía y en lo que va a hacer o lo que no va a hacer o lo que puede hacer. De hecho, me parecería que esto que en algún momento Milei decía en los medios, ¿no? Bueno, que explote y que explote todo, parece ser lo inevitable, si es que no hay ningún cambio de rumbo y se mantiene así como con esas anteojeras libertarias que tiene Milei. No sé si será de la hermana que lo convence o el perro muerto que le habla, no sé, la fuerza del cielo, no sé, el Corán, no sé en cuál será la fuente de Milei para dejar de ver la realidad y ver nada más que lo que alguien le dice o lo palmea en la espalda y lo felicita porque es el experto en economía, cuando digamos la realidad es alguna que es totalmente distinta. Y que bueno, si esto no empieza a tener un anclaje con la realidad, bueno, va a terminar explotando nuevamente, ¿no? No va a haber forma de sostenerlo. Ojalá no sea otro 2001, ojalá sea algo distinto, algo que no perjudique a los que siempre están perjudicados, ¿no? Porque siempre hay unos que están en la parte más baja de la pirámide y son los que siempre más sufren todos estos vaivenes y todos estos experimentos como el de Milei, que no tiene ningún asidero con la realidad. Bueno, hasta aquí tramas de hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao.